acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional ocupó titulares en los diarios y medios de comunicación en los últimos días. El ciudadano común observó con incertidumbre sin entender bien qué es lo que se estaba negociando. A partir del acuerdo surgieron opiniones divididas dentro de los referentes políticos e incluso dentro de la alianza de gobierno. ¿Qué tal es importante el acuerdo y cómo afecta a nuestra economía? Como era de esperar, se llegó a un acuerdo porque a ninguna de las partes le convenía que Argentina entre en default. Al FMI porque el país es uno de los principales deudores de su cartera y a la Argentina porque agrega incertidumbre a una economía extremadamente débil. Uno de los principales puntos de desacuerdo con el fondo era el sendero fiscal, es decir, la velocidad con la que debe reducirse el déficit fiscal. El gobierno plantea llegar a déficit cero en el 2027, mientras que los funcionarios del FMI lo querían antes. La pregunta pertinente es, ¿a los argentinos les conviene que el gobierno mantenga este desequilibrio por más tiempo? Gastar por encima de los ingresos obliga a emitir deuda pública o a emitir dinero. Esto es lo que Argentina viene haciendo desde que se tiene registro oficial en los últimos 60 años. Gobiernos con orientaciones políticas muy diferentes gastaron por encima de sus ingresos sistemáticamente. Esta es la razón de la alta inflación, el exceso de endeudamiento y la larga decadencia. También explica las 21 operaciones de crédito firmadas por Argentina con el FMI en los últimos 60 años. Esto es un promedio de una operación cada 3 años, lo que hace insostenible el argumento de que el FMI tiene un ensañamiento con Argentina y desnuda la insistencia del país en buscar que el FMI le financie su política de Estado de gastar por encima de sus posibilidades. El acuerdo con el FMI no resolvió el problema en el pasado y no lo resuelve ahora. Lo único que logra la Argentina es sacarse de encima los vencimientos de los próximos meses. Pero los fondos frescos para financiar el déficit fiscal no vendrán del FMI ni del mercado privado solo porque se haya firmado el acuerdo. Por lo tanto, todo el déficit hay que cubrirlo con el muy limitado acceso al crédito que viene logrando el gobierno en el mercado interno y la mayor parte con emisión. Esta situación deja clara que reducir el déficit fiscal es una meta fundamental y urgente, no porque lo imponga el FMI, sino porque es lo mejor para la sociedad que viene sufriendo la inflación y el deterioro social. ¿Un default hubiese traído consecuencias para Córdoba y las provincias? No muchas. El default hubiese complicado el ya limitado acceso al crédito internacional y los préstamos de organismos multilaterales como el BID y la CAF. En cambio, no resolver el problema del déficit fiscal sí tiene graves consecuencias, ya que mantendrá el escenario de estanflación con profundos desequilibrios económicos, lo que lleva a una fuerte presión inflacionaria y la caída de la economía. Esto lleva a enfatizar que el tema central no es el acuerdo con el FMI, sino avanzar en un ordenamiento integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Esta es la manera de recuperar la sostenibilidad fiscal y un gerenciamiento público profesional que brinde servicio del Estado de mucha más calidad. Se trata de una tarea mucho más desafiante que solo negociar con el FMI.